Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Encantado. Bien, muy bien. Bueno, si le parece y está ya en condiciones, arrancamos a grabar. Sí, cuando gustes. Muchas gracias. Seguimos la economía del agua, el fortalecimiento de las capacidades en materia de recursos hídricos y su uso, ¿verdad? Tiene que ver con este concepto que se viene desarrollando con mucha fuerza en todo lo que es la agenda vinculada al uso de los recursos naturales en general, ¿verdad? Ayer comentábamos algo de lo que fue el lanzamiento del nuevo plan de eficiencia energética, después de un exitoso plan en los últimos 10 años que logró resultados muy importantes en nuestro país, ahora con la polémica por el cambio de hora, ¿no? Esa medida de eficiencia energética que se toma en el mundo y que Uruguay la estuvo tomando estos últimos años, le generaba un ahorro importante eso a la UTE, ahora ya no se lo generará, y de hecho que no cambie la hora, le generará probablemente ganancia, y pese a ser una medida ineficiente desde el punto de vista energético, se ha decidido, por lo menos por este año, no cambiar la hora, bueno, en función de otros reclamos que ustedes ya saben y que no hacen a la cosa, porque ahora estamos hablando del agua, ¿verdad? En este seminario se está también desarrollando parte de lo que es el curso sobre economía del agua del programa iberoamericano de formación técnica especializada, y a su vez todo esto se enmarca en la nueva línea de trabajo que impulsa España bajo el concepto Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento. Pero queremos hablar sobre la situación del país y de la región en materia del uso de los recursos hídricos, y para ello vamos a convocar a uno de los muchos ponentes que hay a lo largo de esta semana en esta experiencia que se está realizando aquí en Montevideo, que es el economista Eduardo Comellas, que es un profesor, investigador, experto en temas vinculados justamente a la gestión de los recursos hídricos. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte en esta hora de cierre. Y bueno, para analizar un poco el tema, para empezar y poner en contacto a la gente con la temática que están tratando allí, ¿qué es este concepto que surge de economía del agua? Bien, lo que buscamos a través de este curso es la idea de mostrar cuáles son las herramientas, los instrumentos que puede proveer la economía, entre otras ramas, entre otras ciencias, para generar una gestión de recurso hídrico que tienda a ser mucho más eficiente. Uh-huh. A través de la colocación, como decía, de estos instrumentos económicos y de adecuados incentivos que alteren de manera voluntaria la conducta individual en búsqueda de un objetivo que sea socialmente deseable. Uh-huh. Bien, para bajarlo un poco a tierra, cuando hablamos de recursos hídricos y su gestión, ¿a qué nos referimos? Desde el tratamiento del agua en los ríos, en los cauces naturales, me imagino, hasta lo que puede ser el agua en la canilla de un hogar, pero en el medio, desde el riego hasta la potabilización, en fin, son un gran número de cosas a abarcar, ¿no? Exacto, cuando hablamos de agua en realidad tendremos que tener una visión un poco más amplia, que uno por ahí la tiene bastante sesgada y parcializada la visión. Cuando hablamos de agua estamos hablando del ciclo hidrológico en su totalidad, desde lo que constituye el agua que aportan las lluvias, el agua que eventualmente puede aportar alguna nevada, el agua subterránea, el agua que circula por los ríos, el agua que abastece nuestros domicilios, el agua que posibilita la producción en nuestras plantas industriales, el agua que se utiliza para tratamiento en algunas plantas de efluentes cloacales, el agua en sentido amplio entendido como parte del ciclo hidrológico. Uh-huh. Efectivamente, y con la importancia que tiene hoy esos distintos usos que tiene el agua para el funcionamiento de la sociedad toda, hablando de un recurso natural que todos imaginamos inagotable, pero que también es cada vez más valioso a la vez, ¿no? Sí, es un recurso considerado erróneamente inagotable, porque si bien puede considerarse que en términos cuantitativos el agua no va a sufrir grandes impactos o grandes disminuciones, sí en términos cualitativos hemos observado durante los últimos años grandes pérdidas en cuanto a la calidad del recurso hídrico,
que lógicamente comprometen sus usos para riego, para consumo humano y para el mantenimiento de algunas especies claves y de la biodiversidad. Por lo tanto, la problemática hoy por hoy está muy enfocada a la pérdida en términos cualitativos del recurso. Claro, te iba a preguntar justamente, en este amplio marco que estamos manejando, ¿cuáles son los temas que están hoy sobre la agenda en particular? ¿Cuáles son los temas que están hoy sobre la agenda en la región? Tal vez o probablemente haya mucha coincidencia hoy con lo que pasa a nivel global, en todo lo que es lo que se está aprendiendo en materia del uso, mal uso y la gestión adecuada del agua, del recurso hídrico, pero también con sus particularidades en cada lugar. Bien, por un lado tenés dos formas de encarar ese problema. Por un lado, por el lado de lo que sería la demanda o el uso propiamente dicho del agua, y por el otro lado por el lado de la oferta. Hoy nos encontramos en un escenario en el cual la oferta y la disponibilidad de agua es cada vez menor por este proceso de deterioro cualitativo y a su vez por los impactos derivados del cambio climático. Mientras que por el lado de la demanda del recurso, como por ejemplo la micromedición del agua que efectivamente se consume, del agua que efectivamente se utiliza en las áreas bajo riego artificial, en las mismas industrias. O sea que yo lo que estoy observando es que hay que visualizar la problemática desde dos frentes. Por un lado, una contracción que puede llegar a ser importante por el lado de la oferta, producto de la degradación que ya hemos generado en el recurso y producto de los cambios generados por alteraciones climáticas. ¿Ya estamos en ese proceso? ¿Ya se puede hablar de una disminución en la oferta del recurso? ¿O por ahora, tal vez con costos mayores, como está pasando aquí en Uruguay, se palea la situación aún con dificultades? No, estamos en ese proceso. Yo te puedo comentar, soy de Argentina, te puedo comentar puntualmente de la provincia de Mendoza, una provincia ubicada al oeste de la Argentina, y hemos observado durante los últimos 5 años, de acuerdo a lo que predicen los modelos de circulación general de la atmósfera, elaborados por quienes manejan la temática de cambio ambiental, una reducción del orden del 15 al 20% en el caudal de los ríos superficiales, lo que genera graves e importantes consecuencias en nuestra economía, que depende fundamentalmente del agua superficial. O sea que es un proceso que ya se ha iniciado. Claro. Sí, ya está ahí sobre la mesa. Bueno, eso por el lado de la oferta, entonces, tenerlo presente. Bueno, aquí en Uruguay, por circunstancias hoy del clima o del tiempo, mejor dicho, particulares o específicas de este momento, con una sequía que complica, incluso estamos teniendo por parte de la empresa Agua Potable, de la OCE, restricciones, prohibiciones en determinados usos que habitualmente ocurren, el uso con la manguera, por ejemplo, para lavar el auto, justamente porque la sequía en las fuentes de donde se toma el agua potable están generando dudas de que pueda haber incluso problemas de abastecimiento. Pero hablábamos también de la demanda y vos hacías hincapié en lo que puede ser el derroche al final del proceso, en la industria, en el riego, seguramente también en cada hogar. Antes de llegar ahí, quiero preguntarte por la distribución, porque es un tema que también está sobre la mesa aquí en Uruguay, cuando la mitad del agua que se potabiliza se pierde antes de llegar. ¿Es un número aceptable ese? ¿Cuál es el nivel aceptable de agua que puede perderse en la distribución por parte de la empresa en este caso, o de las empresas en otros lugares que realizan esa tarea? Bien, número aceptable para pérdida de agua en realidad no debería existir ni siquiera. Tenés razón. Un solo litro de agua. Pero generalmente ocurre en nuestras ciudades, Mendoza, Buenos Aires, Montevideo, que tienen redes de agua que datan de unos cuantos años, que no se les ha generado un proceso de inversión y de renovación adecuado, y que por lo tanto tienen importantes pérdidas. En ese sentido, lo que se debería primar es la condición de redireccionar fondos para tratar de mejorar esa infraestructura y evitar que agua que ha costado mucho dinero y trabajo potabilizar termine perdiéndose. Claro.
Perfecto. Destinar recursos a esto es fundamental. Después, ¿cómo trasladar justamente lo que son los conceptos, ¿no? Ya sea a la industria, al riego, a los hogares? ¿Cuáles son los conceptos a tener en cuenta? Después capaz que algún ejemplo, pero en principio los conceptos en el uso del agua que deberíamos tener en cuenta todos. Principalmente el tomar conciencia de que se trata de un recurso escaso. Hoy por hoy mucha gente sigue entendiendo y adheriendo a la idea de que se trata de un recurso renovable, cuando la evidencia nos está mostrando que cada vez estamos más del lado y analizando un recurso que tiene más características de no renovable en cuanto a sus condiciones cualitativas. Claro. Por lo tanto, la toma de conciencia en ese sentido es fundamental, y reconocer de que es un privilegio poder contar con agua potable en nuestras ciudades, y de que existen innumerables ciudades y sitios en el mundo en el cual no existe la posibilidad de abrir el grifo y tener agua potable. Entonces, lo primero que deberíamos tener es justamente esa toma de conciencia y esa consideración y esa valoración especial hacia el recurso, teniendo en cuenta de que es un bien sumamente escaso y que con el correr del tiempo se va a tornar aún más escaso. Claro, sí, sin duda, y lo estamos padeciendo. Con el correr del tiempo se va a tornar más escaso, decís. ¿Cuánto se puede hacer por lo menos prolongar ese proceso lo más posible, ojalá revertirlo? En Uruguay se están tomando medidas que apuntan a una menor contaminación de los cursos de agua en general, y en particular de aquellos que son tomados como fuente de agua bruta para la potabilización. ¿Cuánto hay para hacer en ese sentido? ¿Cuánto vale la pena hacer en ese sentido? En ese sentido, yo considero que nuestros países todavía tienen mucho camino por recorrer desde el punto de vista de lo que es la actividad agrícola, por ejemplo. Se gana mucha eficiencia en lo que es el revestimiento de canales de riego. Desde el punto de vista del uso domiciliario, se gana mucho en eficiencia en la colocación de micromedidores para que los individuos paguen exactamente por el agua que están consumiendo y que tengan un incentivo claro a ahorrar parte del recurso, dado que eso se va a ver reflejado en una menor erogación monetaria. Ajá, claro, sí, sin duda. Sin duda. También es posible que estemos un poco mal acostumbrados a pagar muy barato por un recurso muy valioso, ¿no? Eso es uno de los principales problemas, exacto. Sé que no es una medida para nada popular, que ningún político quisiera adoptar, pero en algún momento de nuestra historia, a nivel Latinoamérica, a nivel mundo, a nivel sociedad, vamos a tener que reconocer de que estamos en presencia de un recurso que en algún momento va a tener una importancia, según coinciden varios analistas, similar a la que hoy por hoy tiene el petróleo. Claro, pero que no le puede faltar a nadie realmente, ¿no? Por una razón prácticamente vital. Entonces empecemos a pensar en ese problema desde ahora, sino el día que el recurso se vuelva finito, o que ya lo es, como tú decías, pero que realmente empiece a haber dificultades o mayores a las que hay hoy, que algunas partes del mundo las tienen, para acceder a él, la cosa se puede poner fea de verdad. Totalmente. Lo que se debería implementar es identificar claramente cuáles son los grupos más vulnerables dentro de la sociedad y plantear un esquema diferenciado de tarifas para que efectivamente aquellos que no cuentan con los recursos económicos necesarios no se vean imposibilitados de acceder al servicio de agua. Uh-huh. De alguna manera una especie de compensación entre aquellos que tienen una mayor capacidad de pago hacia aquellos que no lo tienen, como una cuestión de ética y un deber moral. Sí, por decirlo en términos un poco, no sé si groseros, pero bruscos por lo menos, que no pague lo mismo el que la necesita para tomar de su casa que el que la usa para llenar la piscina. Totalmente, totalmente. Ahí lo que en términos técnicos funciona muy bien es un sistema tarifario basado en rangos escalonados. Uh-huh. Con rangos escalonados uno quiere decir que mientras mayor sea el consumo que haces de agua, mayor sea la tarifa que se va a aplicar.
y que se deje en los primeros tramos, en los escalones más bajos de ese sistema tarifario, una tarifa social que cubra, supongamos, 10 metros cúbicos mensuales con una tarifa razonable y alcanzable para los estamentos más pobres de la sociedad. Y a partir de esos 10 metros cúbicos ir subiendo el componente tarifario, de manera que aquel que efectivamente quiera gastar un poco más de agua para regar el jardín, limpiar su coche o regar su pileta, pague bastante más que lo que paga la persona que simplemente la utiliza para consumo e higiene. Claro, esto debe ser de todas maneras, y lo agrego a lo que estás diciendo, de manera formal, ¿no? Porque si el asunto funciona porque habilito colecciones ilegales en lugares donde sé que hay dificultades, tampoco estoy generando el mensaje adecuado para ningún lado. Totalmente de acuerdo. Exacto. Bien, bueno, este seminario, en realidad más allá que un seminario, ¿no? Es prácticamente un curso lo que se está dictando en temas, como decimos, muy importantes. Continúa hasta el viernes. ¿Y cómo se trata esto en la agenda vía? ¿Son esfuerzos aislados los que se hacen en esta materia? Afortunadamente en los últimos 5, 6, 7 años se ha observado una mayor preocupación y una mayor cooperación internacional para el abordaje de estos temas. Ya son muchas las redes que funcionan entre países de Latinoamérica que justamente lo que buscan es fortalecer esta debilidad concebida